Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí del EDM? El EDM, pues, sirve como un software para estar entre dos tipos de escenarios de cómo tener la instalación de Cplace Pro. Más que todo es sobre la instalación de Cplace Pro. En esta configuración de la derecha que se llama Central Data Storage, en esta configuración de la derecha lo que tenemos es las líneas de producción y tenemos el Cplace Pro instalado como una aplicación de servidor, y cuando se instala como servidor se le pone aquí junto con la instalación de servidor una base de datos. Entonces esta base de datos es la base central de Cplace Pro. Siendo esta instalación de Central Data Storage, las líneas, o sea, las computadoras de línea, están, están programadas como clients del servidor principal. Entonces, tienen aquí la aplicación que está corriendo de Cplace Pro, pero todos hacen referencia a la base de datos central. En esa otra instalación, que sería la instalación de Island Solution, que sería una instalación aislada, quiere decir que cada línea tiene su base de datos individual para cada línea. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Pues son complementarias, o sea, exclusivas. Lo que es ventaja de una es desventaja de otra y viceversa. Por ejemplo, aquí si nosotros tenemos los component shapes y estamos trabajando en las líneas, vamos a decir que en línea 1 se detecta un cambio que se tiene que hacer en un component shape. Se hace el cambio, línea 1 trabaja bien con este cambio de component shape, pero las otras líneas, líneas 2 y 3, no trabajan bien con este cambio. Entonces, lo que se hace de cambio en una línea va para la base central y inmediatamente afecta a las otras líneas. Si el cambio es bueno, pues excelente, porque podemos compartir la ganancia del cambio con las otras líneas. Si el cambio pues hizo daño a los datos o al componente, pues va a dañar lo que está trabajando las otras líneas. Y bueno, el cambio se hace de una vez, de una manera central, y está disponible para todo lo demás de la planta de una sola vez. En contrapartida de este otro escenario, si le hacemos un cambio en la primera línea y al mismo ejemplo, un cambio de un component shape, y le hacemos el cambio aquí, el cambio se queda local, no se transborda para las otras líneas. Lo que quiere decir, si es un cambio malo y iría a afectar las otras líneas, pues en este caso no va a afectar. O sea, esa es una ventaja en comparación con ese otro lado, si el cambio es malo. Pero si es un cambio bueno, el problema es que tendríamos que desde aquí tomar como un pendrive o compartir el archivo después por la red, exportarle de aquí e importarle en las otras computadoras todas manualmente. O sea, no se comparten buenas informaciones, pero no se tienen que vivir con malas correcciones. Entonces, esas son las ventajas y desventajas del Island Solution y del Central Data Storage. Precisamente el EDM es una manera de combinar lo mejor de las dos opciones. O sea, si en la opción de Central Storage hay apenas una base de datos en el nivel del site, en el nivel de la planta, que es el nivel verde que vemos aquí, hay una única base de datos de aquí, es la misma que va a estar en todas las líneas en el nivel azul y que va a comunicar con las máquinas. Entonces, ese es el caso de la base central. En la configuración aislada no hay una base de datos en el nivel de site, sino hay una base de datos en nivel apenas de la línea. El EDM pues trabaja con una base de datos en nivel de site de la fábrica y trabaja con bases de datos en las líneas, o sea, trabaja con dos bases de datos. A esta aquí de arriba se le llama Master Database o Golden Database, y aquí se le llaman Client Databases o Line Databases. Entonces hay dos. Bueno, otro detalle. En esta base de datos de todo el site es donde están todos los datos de todas sus placas, de todos sus placement positions, de todos sus components, component shapes. Y aquí en esta base de datos de la línea, de la manera como trabaja el EDM,
esta base de datos de la línea puede estar limpia, sin cero de información, como yo les digo que es mi preferencia particular, o sea, es mi preferencia, no es como ASM les recomienda o sugiere trabajar, pero es mi preferencia, es de que en esta base de datos de la línea, todos los lunes en la mañana se hagan un restore de una base de datos limpia, un blank database aquí en las líneas, todo lunes en la mañana. ¿Por qué? Porque eso le fuerza al operador al momento de empezar a producir para su línea lunes o toda esta semana, fuerza al operador que le haga un get data from master database. Entonces, él tiene que jalar los datos de la base de datos master y traer los datos para acá de lo que va a producir hoy o de lo que va a producir a lo largo de la semana. De esa manera estamos asegurando que la línea está corriendo con datos que los ingenieros de proceso prepararon y dejaron listos para trabajar bien. Entonces, que no estará trabajando con datos viejos o datos rechazados que hacen parte de esta línea, sino que va a estar trabajando con datos aprobados por el equipo de ingeniería. Entonces, esta es la configuración. Una base de datos con todos los datos y una base de datos blanca limpia que se puede jalar por medio del EDM client y le trae la información de aquí para acá y entonces puede producir el día de lunes o toda la semana como sea. Entonces, el EDM pues trae lo mejor de los dos lados. Permite que cambios sean hechos en esta base de datos, pero sigue que va a haber una base de datos central con las configuraciones deseadas por el equipo de ingeniería. ¿Cómo se traduce eso en términos de la instalación del software o de la red en la fábrica? Bueno, como debe de ser, es aquí en el servidor, en la computadora del servidor, pues tiene que estar instalado Cplace Pro, la base de datos y el servidor, y aquí está la base de datos central. En cada una de las líneas que tendrías el Cplace Pro como client, se tiene que convertir el Cplace Pro de client, se tiene que convertir a un Cplace Pro server para que pueda tener su propia base de datos aquí pegadita con él. La base de datos central tiene que ser una versión full de SQL, pero las bases de datos de las líneas puede ser un SQL Express. O sea, no se tiene que hacer inversión de licencias para SQL para la línea. Se maneja el SQL Express aquí si quieren. De esta manera, lo que le falta instalar sería el EDM Server o el EDM Master en el servidor y los EDM Clients en cada una de las computadoras de línea. Entonces, ese sería el cambio de la instalación cuando se instala el EDM. Entonces, le vamos a hacer una pausa aquí para que ustedes me puedan hacer preguntas, aclarar sus cuestiones o algo por el estilo acerca de la instalación del Cplace Pro y de las bases de datos. ¿Quedó todo claro? De mi parte, sí, Carlos, está clara la explicación. Ok. Bueno, adelante con el tema del EDM. Entonces, siendo esa la configuración, lo que nosotros podemos configurar en el EDM a la base de cada tipo de objeto del Cplace Pro. Y cuando yo digo tipo de objeto de Cplace Pro, yo me refiero al component o al otro objeto que es el component shape, o a otro objeto que es la placa, o al otro que es el placement list, a otro que es el setup. Entonces, cada uno de esos objetos de Cplace Pro, yo le puedo configurar una de tres maneras. Yo le puedo programar como directing port, o sea, lo que se le hagan cambios en la línea va derecho para el master database. Yo lo puedo configurar como auto reject. Entonces, algunos tipos de objetos, yo le puedo decir que estos cambios nunca suban para el master database y nunca vayan al clearing pool. O sea, son cambios que se permiten hacer en la línea, se quedan en la línea, pero no se propagan al master database.
Y la tercera manera de trabajar es con el clearing pool. Y el clearing pool es como si fuera la caja de verificación del programador, del administrador de la red de ASM. Y aquí algunos cambios, el administrador pues puede decidir, yo quiero permitir estos cambios en la línea, pero yo quiero verificar estos cambios antes de que lleguen al master database. Entonces, con este slide ya queda la explicación de que hay cambios que no me interesan ver, que no me interesa estar revisando. Si hay un cambio aquí, que lo mande derecho para la master database. Hay otros cambios que yo no permito que sucedan en la planta. Y hay otros que yo puedo revisar antes de rechazar o de aprobar. Entonces hay tres maneras de configurar. Dando ejemplos, el direct import sería, por ejemplo, si yo le muevo un feeder de la pista 17 para la pista 32, yo le digo, este tipo de cambio de mover feeder de la posición de la mesa, que se le vaya derecho al master database. Yo no tengo que estar investigando eso después, ni tengo que rechazar eso. O sea, es apenas un cambio de la posición. Puede que pase derecho, no hay problema. Pero un cambio que yo no quiero que de ninguna manera suba de la línea para el master database puede ser lo que se refiere a las coordenadas de placement. Entonces, no quiero que la gente de la línea, porque la máquina le falta preventivo, porque la máquina está descalibrada, ellos tienen que hacer compensaciones de las coordenadas de placement. Yo no quiero que esto llegue a generar polución en los datos que yo tengo en el master database. Entonces, cambios de coordenada, yo permito que se hagan en la línea para que puedan correr y para que puedan terminar su producción, pero no quiero estos cambios en el master database y no quiero estos cambios para estar revisando. Entonces, puedo programar cambios de coordenadas, o sea, que serían el placement list. Cambios en el placement list, yo no quiero, yo le puedo decir como auto reject. Se permiten en la línea, pero nunca llega al master database. Y pueden haber cambios que dicen, yo quiero investigar esos en el clearing pool y ver si son cambios buenos o no. Por ejemplo, aquí casi seguro que ustedes van a tomar la opción de decir, yo quiero que venga para el clearing pool cambios en el component shape. Entonces, si le cambian la dimensión de los terminales, dimensión de los contactos, dimensión del cuerpo, tolerancias, tipo de boquilla, tipo de cámara, o hasta mismo la iluminación y los modos de medición de la máquina, si eso se cambia en el component shape, yo quiero revisar qué es lo que se hizo, porque yo quiero saber si es un cambio bueno o si va a ser un cambio malo. Y ahí yo voy a decidir si yo le voy a aceptar o si le voy a rechazar. Entonces, estos son los tres modos de trabajar o de configurar LDM. Antes de seguir adelante, y de aquí ya vamos para la computadora con el software. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ok, entonces deja que vamos para el software. Déjame traer el software aquí. Ok. Entonces aquí el manual que estamos viendo aquí en página 9 es el manual que se llama el User Guide. Y el User Guide yo le abrí de aquí del CD de instalación del EDM, o sea, del ISO Image de instalación del EDM. Y dentro del CD tiene una carpeta que se llama documentación. Y dentro de la documentación está el User Guide, está el Installation Manual. Entonces, si tienen alguna pregunta de cómo es hacer la instalación, está en el Installation Manual. Y si tienen alguna pregunta de cómo son las opciones del software, está en el User Guide. Entonces, del User Guide, vamos a la página 9, que es donde quiero darles aquí la vista del sistema.
que es la vista más común del sistema. Entonces aquí representa a la izquierda el Master Server y a la derecha el EDM Line Computer. Entonces aquí el servidor y aquí la computadora de línea. Allí en el servidor entonces se instalan estos componentes que están aquí. El Master Service, o sea, ese es un servicio de Windows que está corriendo y trabajando como servicio de Windows. Se instala el Clearing Pool, que es la ventana esa para aprobar o para analizar los cambios y decir si voy a aceptar o si voy a rechazar los cambios. Aquí está el Data Transfer GUI, que es otra aplicación, otro GUI, otra aplicación que permite con que yo tome objetos del servidor y yo los transfiera para las líneas o para una determinada línea. El EDM Database se arma una base de datos ahí para estar almacenando cuáles son los cambios que se mandan al clearing pool y etcétera. Se quedan aquí los cambios para estar guardados hasta que sean aprobados o rechazados. Y el Configuration GUI, vamos a estar trabajando con ese. Es una otra aplicación que le da todas las configuraciones posibles del sistema para dejarlo customizado para las necesidades específicas de ustedes. Y claro, por último, el CPlace Pro Server, o sea, está corriendo aquí CPlace Pro como una instalación de server. En la línea, en la computadora de línea, se instala el módulo del EDM Client, o sea, es un cliente del EDM que le permite conectar al EDM Master y jalar objetos del Master para la línea. Corre también el Client Service, entonces está corriendo como un servicio de Windows, el Client Service. Y tenemos instalado, claro, en la línea, el CPlace Pro, que lo hacemos con versión de client para server, lo que quiere decir, le podemos poner aquí con una base de datos pegadita con él. Y el CPlace Pro Line Control, o sea, el Line Control GUI, que es el software donde hacemos los downloads para la línea. Y aquí se conectan con Placement Line, las máquinas de placement. Entonces, estos son los módulos que hay en EDM y estos son los módulos que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, aquí en mi máquina donde tengo instalado el sistema del EDM, las computadoras que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, la primera que yo tengo aquí a la izquierda es el servidor de CPlace Pro. Está aquí en la primera computadora. La segunda computadora que va aquí es el client, que es la azul, esta que está aquí. Entonces, entre estas dos es donde vamos a estar trabajando hoy. Aquí está la máquina, pero no vamos a necesitar nada de la máquina de hoy. Sería más que todo el client, que es el Line Computer, y el servidor. ¿Ok? Entonces, este es el sistema. Estos son los computadoras que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a ver los componentes que están instalados. Pues del servidor, lo que acabamos de ver en el documento del PDF. Aquí está el EDM Clearing Pool, que es esta aplicación. Aquí está el Clearing Pool, que es donde se aceptan o rechazan los cambios. Aquí está el Configuration y aquí está la ventana del Configuration, que vamos a estar trabajando con esto también. Después aquí está el EDM Data Transfer. El Data Transfer está bien aquí. Y por último el EDM Tool, que más que todo queda corriendo aquí como un tray icon. Y eso es lo que permite decir Restart EDM Service, Message List para enseñar cuáles son la lista de mensajes que desde que está corriendo el EDM y cosas por el estilo. Más que todo es para estar corriendo como el servicio de Windows. Entonces, si vamos al Windows y Services, el EDM está corriendo ahí como un servicio de Windows. Entonces, estos tres son los principales de ver el día de hoy. Vamos a ver aquí en la computadora de línea qué es lo que tenemos. Aquí, más que todo, es el EDM Tool, que es el mismo estar corriendo el servicio. Y ahora sí, que estamos viendo aquí que se hace como un icono verde. Claro que la indicación del icono es importante. ¿Por qué?
Porque tenemos que ver siempre el icono que esté verde. O sea, que no esté a azul o que no esté a rojo. Azul es que está corriendo, pero hay alguna configuración que no está actualizada. O rojo es porque el servicio no está corriendo. Entonces, eso tenemos que siempre estar viendo aquí para ver si el servicio está todo conectado, si está bien. Tiene que estar en verde, tanto aquí como en el máster. Entonces ya es una herramienta para hacer troubleshooting para ustedes, ¿ok? El icono del servicio. ¿Qué más? Aquí tenemos el EDM Client y el client nada más es que esta ventanita que nos permite traer datos del máster. Entonces, antes de empezar y entrar en muchos detalles del EDM, vamos a ver aquí una demostración básica de cómo funciona y después podemos meternos en más detalles y ejemplos más complejos para entender cómo funciona. Entonces, déjame traer aquí el cPlace Pro de la línea, el cPlace Pro de la línea y el cPlace Pro del servidor, que cada quien tiene su base de datos. Entonces miren que el cPlace Pro del servidor está conectado aquí con una base de datos llamada cPro Server y el cPlace Pro de la línea está conectado con una base llamada cPro Client. Entonces están conectados a bases de datos distintas. Aquí en la línea, aquí en el servidor, yo tengo en los component shapes, yo tengo una carpeta que se llama OIB Setup Center y yo tengo aquí un component shape, el 102. Entonces yo voy a traer aquí el component shape 102, le voy a abrir. Y vamos a ver cómo se parece el component shape 102. Ok, está aquí mi component shape 102 y está con un cuerpo color de naranja. Y está en la carpeta OIB Setup Center 102. Si yo voy en la línea, yo no tengo la carpeta OIB Setup Center. Tengo una otra que es OIB Setup Center Tutorials. Y aquí dentro ni siquiera tengo el 102. Entonces, ¿cómo es que yo hago para traer un componente para la línea? La manera de traer un componente para la línea es con el EDM Client. Y con el EDM Client yo le doy en Get Data from Master. Le hago clic aquí. Y aquí me dice cuál es el template que quieres usar y qué quieres traer del servidor para acá. Entonces, después yo les voy a explicar cuáles son los templates, cómo se configuran en el servidor, cuáles son y cómo funcionan. Pero por ahora yo voy a ocupar el que es el puro template de los component shapes. Hay otros que son de los jobs o de los recipes, que claro, para caso real de trabajo de ustedes, van a estar más trabajando con el job y el recipe más que todo, pero también se pueden hacer templates para objetos individuales, como apenas un board, como apenas un component shape o como un fiducial, como quieran. Eso lo pueden configurar y customizar ustedes. Vamos a empezar entonces con el component shape. Le voy a dar OK. Y me presenta entonces del cPro Server, o sea, de la base de datos del servidor, la colección de carpetas que está ahí y qué es lo que quiero traer. Yo quiero de la carpeta OIB Setup Center, yo quiero el component número 102. Entonces yo le doy OK. Al momento que yo le clique en OK, ¿qué es lo que pasa por detrás de las cortinas? Déjame que les explique lo que pasa detrás de las cortinas. Cuando yo le doy OK a este componente, lo que sucede es que en el servidor, el EDM va a causar o le va a dar gatillo al cPlace Pro que le haga una exportación de este componente, o sea, de este component shape 102, se le va a exportar como un archivo XML. O sea, va a salir de la base de datos del servidor, se le va a sacar de la base de datos, se le va a convertir en un archivo XML y este archivo XML se le va a transportar por la red desde el servidor hasta el client. El archivo llega aquí al EDM client de la línea y el EDM client de la línea
a este archivo XML se le va a convertir y se le va a hacer el input en la base de datos de la línea. Entonces, es así que la información va a viajar de una base de datos a la otra. Acuérdense, son dos bases de datos distintas, independientes. Entonces, ¿cómo es que la información va a flotar de una base de datos para la otra? Pues no es por magia, es por exportación de archivo XML, traslado por la red, llega al otro lado y se hace la importación hasta la otra base de datos. Lo que quiere decir, pues si yo le doy con apenas un objeto, me va a tardar un cierto tiempo. Si yo lo doy con un recipe, acuérdense, el recipe trae informaciones de qué? Trae informaciones de la placa, del placement list, de todos los components, todos los component shapes, todo el setup y etcétera. O sea, es todo un paquete de información si yo le traigo un recipe. Y todo eso se tiene que sacar de la base de datos, crear un XML, trasladar por la red, llegar hasta aquí e importárselo otra vez. O sea, tarda un tiempo. Y si yo traigo, si es el caso de que yo traigo un job, pues un job puede tener varios recipes, lo que quiere decir puede tardar todavía más. Entonces, cuando le hacemos clic y la cosa tarda porque está procesando, todo eso es lo que está sucediendo en los bastidores, ¿ok? Le doy OK. Y aquí dice loading objects y that may take some time. Por eso está diciendo que puede tomar algún tiempo. Entonces, ya viene el component shape para acá, el 102 para la carpeta OIB Setup Center, OIB SC. Transfer data successfully finished. Entonces llegó, si yo le minimizo aquí y vamos a ver en el Cplace Pro, pues aquí tengo la carpeta OIB Setup Center y aquí está el componente 102. ¿Ok? Aquí me llegó el componente 102 tal y cual está en el servidor. Entonces ahora, con este traslado de la información y traer la información para el EDM client, antes de proseguir y para que ustedes también participen un poco y puedan hablar también un poco. ¿Quedó claro cómo funciona el sistema hasta aquí? Preguntas, comentarios, por favor, su retroalimentación. Sí, de mi parte sí, yo ya he usado esa herramienta, y sí, sí es muy, eh, sí se utiliza, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos la base de datos, actualizada, el server, sí. Ok. Pero sí, sí es una herramienta muy buena. Ok. Entonces, llegamos aquí con la información que se trajo del servidor para el client. Llegó aquí la información. Ahora vamos entonces con este componente a empezar a producir. Estamos corriendo producción, pero a lo largo de 1 hora, 2 horas, o sea, al cabo de 1 hora, 2 horas, vemos que este componente tiene algunos problemas de pickup, tiene algunos problemas de rechazo y le hacemos algunos cambios. Entonces vamos a decir, por ejemplo, para facilitar la vida, que el cambio sea un cambio de color. O sea, yo apenas para dar el ejemplo, claro que esto en la vida real no es algo que suceda, los cambios son más serios que estos, pero aquí va y podemos aquí entonces, vemos aquí el Enter Comment, sería el Comment Window, que sería el Dialog Window. Esta ventanita viene y me dice, el property que cambió fue el color. El old value era este, el nuevo value es este. Entonces aquí dice el usuario que está trabajando y tenemos algunas categorías preformatadas que esto también nosotros podemos configurar. Hay configuración para esto, tanto para crear nuevas categorías, eliminar categorías que no sirvan o hasta mismo editar categorías que existen, pero yo puedo customizar como las necesito. Entonces yo diría Programming, una de las categorías, y aquí también hay un drop-down list para seleccionar algunas selecciones predefinidas, como también podemos hacer digitar el texto libre. Entonces yo digo update existing product data y le puedo decir OK. Con esta información
el cambio de naranja para amarillo, yo le describí el cambio en la ventanita. Y si vemos aquí en el servidor, el componente sigue naranja. Y aquí del servidor, si vamos por la ventanita del clearing pool, el mensaje pues no llegó al clearing pool todavía. Es porque del client, para subir la información, el ciclo, que es un ciclo que está también en los defaults de la configuración del EDM, no sé si es a cada minuto, si es a cada 10 minutos, que le da el ciclo de mandar automáticamente la información del client para el servidor. Entonces, por eso no me llegó todavía en el clearing pool la información de este cambio. Por eso que aquí en la línea, en el EDM client, tenemos esta opción que se le llama Send Pending Notifications. Entonces, si yo le doy clic, aquí me dice, se inició y pending notifications have been successfully transmitted to the master server. Se mandaron las informaciones para el servidor. Aquí yo lo puedo forzar que las informaciones se vayan para el servidor. Si yo me voy entonces al servidor, ahora sí en el clearing pool está aquí el componente. Entonces yo veo que el componente está aquí y déjame que le doy un resize. Y aquí yo veo entonces en el clearing pool que me llegó el cambio, o sea, el timestamp de cuando fue el usuario que estaba trabajando, la descripción del cambio, que es lo que fue el cambio, acción, la categoría, el component shape, que fue el nombre del objeto que fue cambiado, y la aplicación que hizo ese cambio puede ser el cPlace Pro Desk, puede ser el Line Control GUI, o sea, o el optimizador, que es algo que el sistema generó. Entonces aquí vemos cuál fue la aplicación que generó este cambio. Y de aquí, de este lado, lo que vemos es, tenemos la vista por líneas, o sea, aquí está por Line Computer, yo tengo apenas un Line Computer configurado. Si ustedes tuvieran Line Computer 1, 2, 3, 4, eso estaría apartado por Line Computer, con esta visión de Line. Pero si yo le digo por Username, cPlace Username, entonces aquí todo lo que Juan, todo lo que Paco, todo lo que Antonio, cada quien hizo de cambios. Yo puedo ver por usuarios de cPlace Pro y a ver cuáles fueron los cambios. O yo le puedo ver por comment category. Entonces puedo ver que fue cosa de programación, fue cosa de NPI, fue cosa de... en fin, aquí hay distintas maneras de agrupar los cambios. O por... ¿cuál sería otra? Por fecha. Del día de hoy, de los días anteriores. Entonces aquí pueden determinar cómo quieren ver agrupados los cambios del clearing pool. Cuando yo le selecciono este cambio que me aparece aquí, ¿cuál es? Aquí abajo tengo messages, pero tengo información. Y más que la información, yo tengo aquí SPI notification. Lo que quiere decir, aquí me va a decir cuál es el change property, body rectangle color. Y esta propiedad también se puede configurar en las configuraciones. Entonces, el motivo por qué les estoy enseñando eso del clearing pool y cómo ver aquí las notificaciones es para ayudarles después, cuando estén customizando su sistema. A lo mejor al principio les va a llegar aquí mensajes que ustedes no interesan que lleguen aquí. O sea, le van a querer programar como direct import o auto reject. Pero ¿cómo saber para saber quién es este cambio para que yo pueda establecer una regla en la configuración para que no me mande para acá el mensaje o para que me haga auto reject o que me haga direct import? Puedes hacer la selección por Change Properties. O sea, todo lo que venga de Body Rectangle Color, hazle Direct Import. O puedes decir todo que venga de la aplicación cPlace Pro Desk, todo que venga de ahí, que le haga Direct Import o que le haga Auto Reject. Entonces, aquí le da
las informaciones que vamos a necesitar cuando estemos configurando las 3 maneras de trabajar LDM. ¿Ok? Por eso le estoy diciendo de la aplicación, del property y cosas por el estilo. Eso lo vamos a ocupar, o el username y cosas así. Entonces, esto lo vamos a ocupar Cplace User, Windows User, Computer Name y cosas así. Cuando llegamos en este punto, se van a acordar de lo que les presenté aquí del Clearing Pool y de dónde obtener esta información. En este caso, que yo le cambié de color, esto pues no me interesa tanto el cambio, pero lo que yo puedo hacer es de aquí del EDM Clearing Pool, yo le puedo jalar lo que le acabo de tratar de abrir aquí, a ver si va a abrir, lo que se llama el Difference Editor. Vamos a ver si me va a abrir el Difference Editor. Sí abrió. Aquí abrió el Difference Editor y aquí me puede decir cuáles fueron los cambios en una lista. O sea, aquí está el que está en la base de datos y aquí está el que está en la base de datos del EDM. O sea, esa es una base de datos temporal. Esa es la base de datos pues permanente. El color original es naranja y el cambio que me hicieron está para amarillo. Entonces yo puedo decidir si yo quiero tomar el cambio o no. Entonces aquí me deja ver cuáles son las diferencias. Le voy a dar cancel aquí. Le voy a minimizar. Y la diferencia de Difference Editor es la misma que está aquí en Cplace Pro. Es esta herramienta que va aquí, Difference Editor. Si yo le doy aquí Difference Editor y yo le voy a decir, vamos a comparar el System 100 con el System 102. Y le doy Next. Y me dice, voy a comparar estos dos chips. Y dice, Filter on Differences. Entonces aquí está el 100 y aquí está el 102. Le doy Next. Y aquí me hace toda una tabla de comparación. Que este componente, o sea, va con Vacuum, Normal Vacuum, Early Vacuum. Cámaras, estas otras. Dimensiones. Este es un componente de 1 por 0.5, o sea, es un 0.402. Este componente es un componente de 1.6 por 0.8, o sea, es un 0.603. Aquí están las dimensiones. La masa, o sea, el peso del componente. Overall size, colores, qué feeders llevan, o sea, todas esas diferencias. Pickup X tolerance, pickup Y tolerance, o sea, todas las diferencias están aquí. Y el Difference Editor está aquí y es una herramienta de Cplace Pro. Pero esta herramienta del Difference Editor también está disponible dentro del Clearing Pool. Cuando nosotros decimos, mira, yo quiero ver, antes de decir si voy a hacer accept o reject, quiero ver cuáles son las diferencias. Entonces me va a jalar el Difference Editor y me va a enseñar aquí cuáles son las diferencias. Y aquí yo puedo decir si yo le aplico, hago discard, si quiero, si no quiero, qué voy a hacer. Entonces, déjame que les pregunte, ¿ya conocían esta herramienta del Difference Editor antes o la están viendo por primera vez? Ya la conocemos, Carlos. Ok, entonces aquí a este cambio yo le voy a decir reject. Yo no quiero que me cambie el color, le voy a decir reject. Cuando yo le doy reject, dice ok, ok. Se limpia el clearing pool, se hace el reject de la operación y el servidor sigue naranja y la línea sigue amarilla. Entonces, el EDM permite que los cambios se hagan en la línea va a seguir corriendo con este cambio, pero los datos del servidor son naranja. Entonces, eso quiere decir que si estamos hablando de toda esta semana, pues toda esta semana la línea va a estar corriendo con las características amarillas, no con las características que el programador determinó que fueran las características naranja. Entonces, el EDM permite, sí, que la línea, vamos a decir, en el tercer turno, haga sus modificaciones, haga sus cambios y pueda correr producción. Pero nosotros no sabemos si este cambio del amarillo es bueno o es malo. Sabemos que es suficiente para que la línea esté corriendo, para no detener la línea. Eso es bueno.
pero puede ser malo porque es un cambio que yo no quiero que mi proceso, porque es cuestiones de calidad, siga con esto. Entonces, aquí están las ventajas o desventajas del EDM. Y aquí vamos a algunas discusiones. Bueno, el EDM, como ustedes pudieron ver aquí en el client, si yo le digo get data from master y le digo component shape y le doy OK, mira que me trae para la configuración de carpetas y mira que me trae cuando yo le doy aquí con el objeto el 102. Vean que el objeto 102 de esta carpeta es un determinado objeto en la base de datos de CPlace Pro. Si aquí yo tengo System y aquí yo tengo el 102, este 102 que está en System es un objeto distinto del 102 que está aquí. Y eso yo le estoy diciendo para traer el foco y traer la atención de que este preciso objeto que está aquí, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, tiene mucha dependencia del nombre del componente y de la carpeta, de la ubicación de la carpeta dentro de la carpeta de los component shapes. O sea, lo que exista de estructura de carpetas y de nombres en el servidor tiene que ser un espejo al 100% en la línea. Porque, acuérdense, se saca un archivo del servidor con el nombre y con la dirección de las carpetas. Cuando se le hace la importación en la línea, se mantiene el nombre y se mantiene la carpeta. Entonces, si yo le hago cambios aquí de color, por ejemplo, es un cambio que va en un determinado nombre a una determinada carpeta. Si yo le muevo este componente de aquí para otra carpeta, o si yo le cambio el nombre de la carpeta, cambio el nombre del componente, yo le estoy rompiendo el vínculo del client con el servidor. Entonces yo no voy a tener cómo hacer la reconciliación de los cambios de aquí del client para el servidor. Lo que quiere decir, sí es cierto que la base de datos puede ser hecho un reset todo lunes en la mañana para que cuando traigamos los datos del servidor para acá, que se creen en las carpetas correctas con el nombre correcto. Y es importante, y apúntenselo por favor, aquí en el client, lo que tenemos que hacer es tools, creo que se tiene que, sí, tenemos que subir aquí el settings, tenemos que habilitar seguridad. Y habilitando seguridad, nos habilita la opción, sí, me pregunta por qué hice. Y aquí me habilita de administration, ¿no? Oh, security. No quiero hacer eso, ok. All right. Tools, administration. Y aquí, user groups, user databases y privileges and permissions. ¿Ustedes tienen eso configurado en Kimball o no? Sí, ya estamos implementando los grupos y los privilegios del personal técnico. Oh, ok. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con eso, aquí están los grupos. Guest, line engineers, operators, programmers, service and supervisors. Y quiénes son los usuarios que son los que participan de estos grupos. Y claro, available users, tienes que crear los usuarios primero para después agregarles a un determinado grupo. ¿Ok? Así yo voy a crear usuarios y crear grupos. Pero después, lo más importante de todo está aquí en Privileges and Permissions. Para
la gente de la línea que va a trabajar con el EDM client en la línea, el line engineer, lo que tiene que tener aquí de derechos, puede leer, pero no puede crear, no puede hacer delete, puede hacer modify, pero no puede hacer rename y no puede hacer move. O sea, ustedes tienen que sacar todos los checks de create, porque no puede crear objetos en la línea. Los objetos se tienen que crear en el servidor y bajárselos del servidor para la línea. O sea, los usuarios de la línea no pueden crear, no pueden borrar, porque si se borra de aquí, no va a haber cómo hacer upload para el servidor de las informaciones. Se puede modificar, o sea, cambiar color, cambiar boquilla, cambiar otras cosas, se puede modificar, pero rename, no se puede hacer rename, porque si le hacemos rename, se rompe el vínculo entre client y el servidor, o sea, no se puede hacer rename. Y tampoco se puede hacer move, porque si le movemos, sale de esta carpeta y va para otra carpeta, entonces el 102 de aquí ya no tiene referencia con el 102 de allá. Y las bases de datos pues no están trabajando conectadas en tiempo real. Y al momento que yo diga pues sincronizar, si yo le muevo a otra carpeta, nunca va a haber una correlación con el servidor y este cambio va a quedar loco. Entonces le tenemos que sacar los privilegios de mover. Entonces, una vez que le configuremos todos los usuarios que trabajan en la línea con sus derechos y no derechos o falta de derechos en la línea, después se puede hacer, ¿dónde está? Export y Security Settings. Entonces puede hacer Export y Security Settings y eso va a ser con que puedan exportar los usuarios y sus privilegios de una línea y les va a guardar eso como un archivo XML. Y el archivo XML se puede después, entonces, en las otras líneas se le puede importar Security Settings y lo que programes de usuario en una línea se tiene que replicar a todas las demás. ¿Ok? Entonces, así los usuarios pueden trabajar, pero no pueden mover, borrar, crear o hacer nada en la línea. Eso es una actividad que queda para el administrador del sistema hacer en el servidor. ¿Quedó claro este punto? ¿Sí o no? Sí, Carlos. ¿Ok? Sí, Otra sí quedó cosa, claro. otra cosa con este punto, pero me van a poder decir, mira, Carlos, si yo no puedo, si le voy a restringir estas cosas de los usuarios de la línea, ¿cómo van a hacer? O sea, ¿cómo van a tener flexibilidad? ¿Cómo van a trabajar entonces? Bueno, lo que puedes hacer es, aquí en el servidor, crear una carpeta que se llama EDM Objects o EDM Component Shapes, como quieran. Y aquí lo que pueden hacer es del sistema, vamos a decir, tomarle un chip que sea un 0402 y le digo copy to y le pongo en la carpeta EDM Objects. Yo le tomo un componente que sea una SOT 23, y de igual manera le hago copy to EDM Objects. Entonces aquí en mi carpeta EDM Objects, yo tengo dos componentes, le puedo decir dummy 1, dummy 2 o como sea. Y allí en la línea, lo que yo puedo hacer es EDM Client. Y apenas les voy a terminar este ejemplo y vamos a hacer una pausa, ¿ok? Ya estamos una hora aquí en la llamada. Les voy a dar una pausa para un agua, para el baño, como sea. Y en 5 minutos retornamos. Pero deja terminar este ejemplo y ya vamos a hacer una pausa. Aquí le digo get data from master. Component shape.
y yo le digo EDM Objects. Y ya seleccionando aquí ya vienen todos. Le doy OK. Y así entonces va a transferir del master para la línea los component shapes dummy que yo le pongo ahí. ¿Y qué es lo que puedo hacer con eso? Bueno, lo que puedo hacer con eso es, si tengo una falla en este componente que le tengo que, sería hacer un save as, crear uno nuevo, pero save as quiere decir crear uno nuevo para que yo le pueda modificar. Es que no quiero modificar ese, yo sé que tengo que hacer un save as. Entonces yo no le hago un save as. El número de parte va a estar asignado con el 102 de esta carpeta. Yo le cambio el número de parte que no esté asignado a este component shape y yo le asigno a este otro component shape. Le pongo este otro que va aquí. Y este otro que va aquí, mira, es gris. Entonces este sí yo puedo modificar, hacer un save as como sea. Y yo le puedo hacer el cambio en el component. Y en mi comentario yo puedo decir, yo ocupé el component shape 0402 dummy porque estuve haciendo como si fuera un save as del OIB Setup Center diagonal 102. Entonces yo puedo poner en el comentario que yo cambié este porque tenía que hacer un cambio en el otro. De esta manera, la gente de la línea puede hacer su, entre comillas, crear un componente nuevo, aunque no tienen los derechos de Cplace Pro para hacerlo, pero pueden asignar, modificar. El part number está asignado a un otro component shape y ahí sí pueden modificar este y hacer las modificaciones y correr la línea. Entonces, eso es un workaround, una manera de trabajar siguiendo las limitaciones del EDM, de manera que todo quede organizado, limpio y de manera gerenciable. Entonces, esa es la manera de hacer el save as o crear uno nuevo, correr en la línea y que el administrador del sistema pues pueda tener visibilidad de qué es lo que se hizo sin hacer la corrupción del dato que va aquí. ¿Qué les parece este ejemplo? ¿Sí lo entendieron? Carlos, entonces pregunta, entonces lo que estás dando a entender ahí es que yo mantengo el 102, en tu ejemplo, pero si yo quiero hacer un bajo 1 para no alterar el que estamos usando normalmente, ¿ah? Sí. El 102, mira, dentro de la propia línea de producción, o sea, en línea 1, nosotros sabemos, el 102 es un componente 0603. Nosotros sabemos que la mayor parte de los componentes 0603 que vienen de los proveedores, pues más o menos siguen un estándar de tamaño, de color y de etcétera. Pero siempre hay aquel proveedor que me manda un componente 0603 que está fuera de especificaciones. Entonces, lo que quiere decir, si yo le cambio las dimensiones del 0603 de este proveedor, le voy a dañar dentro de mi propia línea de producción todos los demás 0603. Entonces, ¿cuál es la solución que el ingeniero de proceso o que el operador líder de la línea tiene que hacer? Yo voy a dejar todos los 0603 corriendo con su estándar, pero le tengo que hacer un save as para este proveedor para que se pueda hacer pickup y placement sin rechazos. Entonces yo tendría que hacer un save as del 102 original. O sea, no se trata de hacer un cambio al 102. Se trata de hacer un save as y crear un nuevo 102. Entonces, por eso es que yo tengo aquí el truco de hacer eso. Y aquí yo le puedo ocupar otra vez el Difference Editor y yo le puedo tomar aquí el original, que es el 102. Le puedo tomar aquí el EDM Objects, que es el 104, le decir Next, y todo lo que está aquí en el 102 lo tengo que pasar para este dummy que está aquí. Yo le doy Next y aquí le digo, transfiere todas las diferencias de la izquierda para la derecha, o sea, del 102 para el dummy, y transfiéreles todas. Y de esta manera me va a hacer como un save as del original para el dummy. Entonces yo le asigno el dummy para el rollo del proveedor que está con problemas y aquí le voy a después editar y hacer los fine tunings
los ajustes finos para que pueda pasar en el proceso. ¿Sí me explico? Sí, Carlos, quedó claro. Ok, entonces esta es una estrategia, eso es un tip para trabajar con esto, manteniendo control, manteniendo el gerenciamiento de los datos, pero dándole flexibilidad a la línea para acomodar sus necesidades para correr su producción. ¿Ok? Entonces, hacemos ahora una pausa. Ahora son las 11:07. Ponle 5 minutos al reloj de ahora, o sea, 11:12. Regresamos aquí a la sesión. ¿Les parece? Ok. Ok. Sale, gracias. Ujú.